de Emil Ludwig. El Kaiser Guillermo II. Capítulo 7 de 9. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Libro tercero. Retribución. Capítulo séptimo. Amenazas de tempestad, 1908 a 1914. 1. La época brillante de Guillermo II había pasado ya. Había regido 20 años y llegado a los 50, y con la misma rapidez con que se le encaneciera el cabello, todo lo que le rodeaba, aunque sus súbditos no lo echasen de ver, iba tomándose gris. El fulgor de las antorchas, que tal realce diera a su figura, íbase extinguiendo, sin que ninguna luz clara y tranquila viniera a reemplazarlo, alumbrando el atardecer de su vida. Los amigos habían sido desterrados, los consejeros habían caído, el brillante canciller y el amigo incondicional, testigos de las luchas de la juventud y de los esplendores de la madurez, habían desaparecido, la misma corte, con su brillo glacial, iba quedando solitaria, la mayoría de los príncipes confederados evitaban el ir a Berlín, las cacerías, los desfiles y hasta los viajes ya no eran más que repeticiones y monotonía. Un ambiente como de cuarto acto rodeaba al hombre que hasta ahora fuera siempre tan feliz y halagado. Sin embargo, a pesar de la creciente soledad en tomo de él y de la desilusión que los desengaños de orden efectivo le trajeran, no por eso menguó su optimismo, aparentemente al menos, aunque los ademanes con que antes pretendiera demostrar al mundo hasta qué punto las bendiciones del Señor llovían sobre él, cada vez eran menos frecuentes. Las dos grandes luchas en los 20 años que llevaba de reinado las había perdido. Cuando, desde su altísima sede, miraba a sus súbditos, veíalos allá abajo, en las profundidades, bullir y trabajar, descontentos y hostiles, el sueño de su juventud, nacido del terror y del apresuramiento, no se había realizado, y la masa de los obreros continuaba irreconciliable, en la apariencia solamente una figura amorfa y para el Kaiser un enigma indescifrable, pero, en realidad, una masa roja e intranquila, que no cesaba de agitarse. En los 25 años de su reinado, el Partido Socialista había aumentado, de unos 700.000 votos, a 4,25 millones, es decir, que estos votos habían crecido, del 9%, al 35% de la totalidad del censo electoral. Por otra parte, ni siquiera en la aristocracia, que en todo tiempo ha sido el sostén de la monarquía, y ni aun en los príncipes confederados, podía ya tener confianza. Aquella oponía una resistencia pasiva a su autocracia, con la que falseaba la doctrina del primus inter pares, y estos últimos, agrupados en tomo del guerrero Kronprinz, formaban un frente de oposición cada vez que el soberano no se mostraba suficientemente enérgico, acusándole de pusilanimidad. Pero mientras los rojos pedían, en lugar de un César, el régimen parlamentario y hasta la república y la reconciliación con sus hermanos franceses y con toda Europa, y los azules clamaban por la Gran Alemania, solo mediante la guerra asequible, entre unos y otros, la burguesía continuaba incondicionalmente junto al Kaiser, bajo cuyo reinado se había enriquecido y esperaba seguir enriqueciéndose. Realmente, el ejército y la aristocracia tenían motivos para ir alejándose de su emperador. Cuanto más terrible iba haciéndose el mayor ejército de la historia, cuanto más armado estaba el paladín alemán, más iba creciendo la prudencia del señor de la guerra, hasta el punto de que ya comenzaba a decirse abiertamente que no era prudencia, sino miedo. Las actitudes marciales, los discursos provocadores y todo el arsenal de frases empenachadas iban haciéndose cada vez más débiles y escasos, el eterno chicuelo había aprendido la lección y era, al fin, circunspecto. Claro que esto no suponía un cambio íntimo, fundamental, ni mucho menos el arrepentimiento, pues jamás se le ocurrió a este hombre la posibilidad de que se hubiese equivocado. Cuanto veía ahora alrededor de él parecíale producto de la testarudez de un mundo maligno, de la envidia de otras casas reales con él emparentadas, de los celos de otras dinastías contra él conjuradas, y menos mal que, por fin, advirtió su aislamiento. Con terror, y seguramente con más del que a sí mismo se confesaba, sintióse rodeado de asechanzas y enemistades, pero la conciencia de ello no hizo sino fortificar su convicción de haber hecho cuanto humanamente podía, achacando el fracaso exclusivamente a la maldad y ceguera del mundo. ¿Acaso no había ayudado al zar durante la guerra con el Japón?
No había tenido toda clase de condescendencias y cortesías con Francia. No había sido él quien había suministrado ciertos planes de campaña al tío y a la abuela, en circunstancias críticas para Inglaterra. ¿Acaso no había soportado las molestias y fatigas de una porción de viajes, a fin de crear lazos de amistad política en todas partes, lo mismo en Roma que en Atenas y en Damasco? Con miradas furtivas y pérfidas habíanse entendido a sus espaldas los falsos amigos, para, astutamente, ir cerrando el cerco en torno de él, la pieza más noble de toda la montería europea. Desconocido por los socialistas como padre de la patria, y como príncipe de la paz por el primo ruso y el tío inglés, allí estaba el mártir de su propia buena fe, viendo cómo la jauría se aprestaba a hacerle pedazos su reino. Quizá carecía de culpa ante Dios, pero no ante los hombres. Al fin y al cabo, podía él saltar por encima de su obra. No era la naturaleza la que le había hecho inválido, obligándole con ello a la energía simulada y a la fanfarronería. No era la culpa del destino. ¿Acaso era el responsable de sus nervios, cuya constante inquietud no le dejaba sosegar? Queriendo evitar toda guerra, su mala suerte quería que constantemente estuviese dando motivos a los demás para prepararse a ella, suscitando una nueva razón cada vez que trataba de contrarrestar la anterior. Su inestabilidad le había arrastrado constantemente de un grupo a otro, para acabar volviendo al primero, y como azuzaba a un enemigo contra otro para acabar también traicionando a ambos, el resultado lógico fue que acabó por ponerlos de acuerdo. Como todo lo quería hacer él mismo y como en realidad él fue quien decidió todas las cuestiones vitales del país, a él le corresponde la responsabilidad del aislamiento y el asedio de Alemania en los últimos 10 años anteriores a la guerra. Eduardo y su país no se hubieran unido jamás a los enemigos de Alemania sin las provocaciones de Guillermo II. En una palabra, la seguridad del imperio fue víctima del temperamento nervioso de su soberano. Al mismo tiempo que a Bismarck, había abandonado a Rusia, para después, durante años y años, intentar reanudar el lazo que él mismo cortara. Pero, entretanto, vendía a su amigo el zar a su enemigo el tío Eduardo, mientras, por otro lado, trataba al Japón como a un enemigo de Europa, y, si empezaba halagando al Islam, no tardaba en ofenderlo con sus gestos de cruzado, del mismo modo que hoy ganaba a Francia con toda clase de zalamerías, para volver a enajenarse la mañana con discursos y jubileos agresivos. A Inglaterra, por su parte, en el torbellino de sus sentimientos, la había odiado, adorado y vuelto a odiar sucesivamente, dejándolo ver así en todo momento y hasta alardeando de ello. Pues el hablar fue, realmente, la pasión y la perdición de este hombre, ansioso de obrar y al mismo tiempo temeroso de ello, y es seguro que, de haberse visto condenado a mudez, como en los últimos años su padre, y de haber tenido su pensamiento que correr el largo camino de la cabeza a la mano y de esta al papel y a los ojos ajenos, lo mismo él que su país habrían ido ganando mucho con ello. Después de 20 años de continuas fiestas, el Kaiser se veía repentinamente solo. El año 1908 sobre todo, le había quebrantado grandemente. En el verano había tenido lugar el encuentro de Eduardo y Nicolás para celebrar una nueva entente, y en el otoño su pueblo se había levantado contra él. Fuera oíase un confuso fragor de armas, y dentro, un rumor subterráneo, cada vez más amenazante. El Kaiser empezó a tener miedo. 2. En todos los conflictos producidos en Europa entre 1908 y 1914 fue el Kaiser más precavido y pacifista que sus consejeros, como si, al fin, un legítimo terror le llevase a ver las cosas como eran. Reconocimiento tardío, que bien puede calificarse de trágico. El rey de Inglaterra, ya anciano, había roto casi en absoluto las relaciones con el sobrino, una visita que en el otoño de 1907 había aplazado para la primavera siguiente, llegada esta volvió a aplazarla y, en lugar de ir a Alemania, se fue a Reval, a fin de que se realizase el suceso que Bismarck temiera como posible y que, por consiguiente, Holstein diputara imposible, a saber, Inglaterra y Rusia de acuerdo. La intranquilidad del Kaiser por este hecho fue mucho mayor que la de sus ministros, y cuando, poco después, informan de San Petersburgo que allí han prometido la neutralidad, escribe al margen: esto tiene que quedar fijado clara y terminantemente. Esto lo ha de exigir incondicionalmente nuestro Estado Mayor Central. Bülow le demuestra que esto era posible cuando existía el Tratado de Contraseguro, pero que ahora era ya demasiado tarde para exigirlo y he aquí cómo se levantaban de nuevo los espectros y, tras la entente de Reval,
firmada 10 años después de la muerte de Bismarck, erguíase nuevamente la sombra del que, 18 años antes, el Kaiser echara de su puesto, negándose a renovar el tratado. Un año de castigos tardíos parecía realmente este de 1908. 3 meses después de Reval venía el castigo de otra de las obras maestras de su política, y esta vez no era enemigo, sino aliado, el que le asustaba. 10 años justos hacía que el Kaiser, después de su segundo viaje a Oriente, fascinado por las imágenes, las aclamaciones y los regalos, se había vuelto hacia Turquía, presintiendo en el Asia Menor un reino colonial alemán. El ferrocarril de Bagdad, que hizo construir inmediatamente, que él llamaba mi ferrocarril y que su embajador calificaba servilmente de la altísima empresa de su majestad, debía traer, según él, consecuencias de alta política. La bandera verde del profeta tremolando en la guerra mundial futura, la guerra santa declarada en el momento oportuno y las sublevaciones destruyendo el poder de Inglaterra en la India y en África. Ello hizo intervenir activamente a Alemania en las cuestiones balcánicas, de las cuales Bismarck había sabido aislarla siempre, y un ferrocarril que, sin el Kaiser, jamás habría sido construido, arrastró a su país al campo de sus dos principales adversarios europeos, y precisamente en la región más peligrosa. Marshall declaró al poco tiempo que la célebre frase de Bismarck referente a los huesos del granadero alemán había perdido todo su valor y que el eco del discurso del Kaiser en Damasco seguía resonando en el mundo musulmán. En todo caso, ello permitió al sultán conceder a Austria el permiso para construir, a través del Sandjak, un ferrocarril que aislaba a los serbios del mar y de sus hermanos de raza. Cosa que, como es natural, obligó a Rusia, el eterno enemigo de Austria en los Balcanes, a buscar un nuevo aliado, aunque fuese Inglaterra. Ya por entonces, el Kaiser, considerando las consecuencias de su política turca, empezó a ponerse nervioso. Él no era ningún apasionado de Austria, a la cual solo le unía el hecho de ser el último compañero de alianza, y la frase de la fidelidad de los Nibelungos ni la inventó él ni la pronunció con frecuencia, correspondiendo su paternidad a Bülow. Este había aprendido de Holstein, o por lo menos compartido con él, el axioma de la incondicional amistad con Austria, y durante toda su carrera no cometió falta más grave que la de entregar incondicionalmente a Alemania al más carcomido de los imperios europeos. Respecto a nuestra actitud en la cuestión de los Balcanes, los intereses, necesidades y deseos de Austria constituyen el factor decisivo, escribió y repitió, como instrucciones, en el verano de 1908, a todos los embajadores. Ahora bien, cuando hizo a Alemania ningún Estado, ni aun el más insignificante, una promesa parecida, ni cuando la misma Austria había hecho semejantes ofertas. Con esa tesis, no se invertía, por el contrario, la relación natural entre el fuerte imperio alemán y el carcomido imperio austríaco. Hasta en esto había perdido Alemania la dirección, y, 20 años después de la muerte de Bismarck, los alemanes eran los conducidos en la Triple Alianza y se entregaban incondicionalmente a cualquier aventura de Austria en los Balcanes, posibilidad que, en otro tiempo, rechazara Bismarck con la cínica frase: la alianza no es una asociación comercial ilimitada. No es ningún milagro que en Viena, donde los diplomáticos eran más hábiles, se aprovechasen de esta obediencia de Alemania. Cuando Aehrenthal, hechura de Francisco Fernando, decidió aprovechar la revolución de Turquía como pretexto para la anexión definitiva de Bosnia y puso, con este acto de violencia, sobre el tapete la cuestión de Oriente, no se aseguró previamente la conformidad alemana, sino la rusa. Parecía haberse olvidado el congreso celebrado en Berlín, en el que los contratantes se habían comprometido a no ejecutar tales actos de violencia sin la aprobación previa de todos ellos. El caso es que, hasta que todo estuvo preparado, no comunicó a Aehrenthal al compañero de alianza el secreto que a los pocos días sería un hecho consumado. Es más, parecía como si Viena hubiese contado con la costumbre alemana de las vacaciones interminables, ya que entre la comunicación al secretario de Estado en Berchtesgaden y a Bülow en Norderney y la comunicación de estos al Kaiser en Rominten pasaron tantos días, que éste se enteró de la anexión de las provincias por su aliado el mismo día 5 de octubre, en que se efectuó aquella, al mismo tiempo, por decirlo así, que se enteraba, con su susto consiguiente, toda Europa, con posterioridad al mismo presidente de la República Francesa, que había sido el primero de los de afuera en saberlo. El Kaiser estaba fuera de sí, y no solo por el abuso de su confianza que ello suponía. Un atraco a Turquía, escribía, con clara visión,
contestando al informe de Bülow. Dar pie estúpidamente a que Inglaterra sospeche de los imperios centrales. Austria no podrá ya salvar su responsabilidad en la declaración de independencia de Bulgaria, ocurrida el mismo día. Austria se verá acusada de doblez, y no sin razón. Nos ha engañado miserablemente. Quizás sea esta la señal del desmembramiento de Turquía. Personalmente, me siento profundamente ofendido en mis sentimientos de aliado. Esas son las gracias por la ayuda en la cuestión de Sandjak y yo soy el último en Europa que se entera del asunto. Sencillamente, una felonía. El agradecimiento de la Casa de Habsburgo. Esta explosiva manifestación es interesante por tres conceptos. Demuestra un juicio político muy claro en el Kaiser cuando se ve sorprendido por los acontecimientos y no tiene a su lado a ningún consejero, demuestra el temor a las complicaciones, y, por último, su frialdad respecto a los Habsburgo cuando estos le perjudicaban con su actitud. El aislamiento en que, por culpa propia, se encuentra, le impide derivar ninguna consecuencia práctica de esta opinión y no le permite desaprobar la conducta de su último aliado, pero el mal humor sigue y se reconcentra contra Bülow. A un nuevo informe del canciller contesta que hay que aprobar forzosamente el hecho consumado. Pero siento mucho que la tontería de Aehrenthal me haya colocado en el dilema de aparecer como temeroso de proteger a mis amigos, ya que quien los ha ofendido es mi aliado. Ahora el rey Eduardo inscribirá en su programa la protección de los tratados. Un gran triunfo de Eduardo VII a costa nuestra. Esto era, en realidad, lo que más le dolía. Mientras tanto, su canciller escribía a los austríacos esta elegante letra en blanco. Yo aceptaré la solución a que al fin llegarán ustedes, como impuesta por las circunstancias, y esta opinión la apoyaba en cartas confidenciales, con el dictamen favorable de Holstein. Como, por aquel entonces, se produjo el escándalo del Daily Telegraph, le fue muy fácil ya a Isolsky hacer creer al zar, cuya desconfianza venía existiendo, en estado más o menos latente, desde el año 1899, que el Kaiser también le había hecho traición en el asunto de Bosnia. La aquiescencia de Serbia una seña de... Isolsky evitó la guerra en marzo de 1909, pues, ante la franca declaración de Alemania en apoyo de Austria, Isolsky se asustó. Pero a partir de este momento, hasta el zar calculaba que el choque era inevitable, y en París se hablaba, en voz aún más alta, de alianza y compensación, y aunque Austria no había ganado, con la anexión, sino desconfianzas y enemistades, Alemania, y sobre todo el Kaiser, aparecían ante Europa como instigadores y encubridores de un asunto en el cual se habían visto realmente cogidos por sorpresa. Pasado el primer choque, el Kaiser había aceptado la revolución turca sin mayor dificultad, pensando, sobre todo, que los jefes revolucionarios eran en la casi totalidad oficiales educados en Alemania y que el sultán hacía ya tiempo que estaba decidido a conceder al país una constitución. Por entonces, Marshall escribía en un informe: diariamente se van descubriendo como traidores los que antes rodeaban más de cerca al sultán. Una severa acusación para el monarca que había elegido tales consejeros y de todas esas gentes que debían al sultán su posición y sus riquezas, ninguno lo ha defendido en la hora decisiva, a 15.622. Al margen, el Kaiser anotó: así son siempre los parásitos de la corte y no solo en Turquía, sino también entre nosotros, los cristianos. Escrito en el otoño de 1908, 10 años antes de su propio desastre. 3. Fue un doble beso de Judas el que se dieron tío y sobrino al abrazarse en la estación de Berlín. Después de haber aplazado la visita durante varios años, al fin el matrimonio real inglés se había decidido a ir a Berlín, pero el disgusto y la frialdad habían contagiado hasta el tiempo y a los caballos, y ni el recibimiento ni el desfile resultaron brillantes, los caballos se asustaron, y los guardias, y hasta el público, tuvieron que empujar el coche para que las dos damas coronadas pudieran llegar hasta el arsenal. Una lluvia fría hacía aún más glacial el estado de ánimo de los parientes, y en la fiesta de la embajada inglesa, el rey sufrió un alarmante ataque al corazón. Ello no obstó, sin embargo, para que se hicieran mutuamente grandes demostraciones de amistad. Solo en los últimos minutos antes de la marcha tuvieron ambos monarcas una conversación política, según escribía el Kaiser a Bülow, en la cual, refiriéndose a la cuestión naval, el Kaiser se defendió alegando que los proyectos ya eran ley y, por tanto, inconmovibles.
They will be adhered to and exactly carried out, without any restrictions. 33 Eso era todo, es decir, la negativa rotunda a toda inteligencia. Bülow, después del escándalo de noviembre, cuando el Kaiser regresó, ya de mejor humor, de su excursión a Corfú, aprovechó el elegíaco estado de ánimo del emperador y se atrevió a proponer un arreglo con Inglaterra en la cuestión naval, único medio, al fin y al cabo, de asegurar la paz en Europa. En el verano de 1908 escribe Brandenburg, probablemente hubiera sido posible aún hacer que Inglaterra adoptase en su política general una actitud favorable a Alemania, haciéndose algunas concesiones en la cuestión de la escuadra. Esto era por la época de la entrevista de Reval, en que, 3 años después de Pjorko, sin tratados de pega ni antepasados mirando desde el cielo, sino solamente mediante un ministro responsable, Eduardo y el zar habían colocado los cimientos de una inteligencia duradera, dando así realidad a lo que Bismarck tanto temiera y evitara, por un lado, mientras que el Kaiser lo venía provocando desde hacía 20 años, esto es la unión de Inglaterra al grupo enemigo. Al punto que en Reval puede decirse que quedó definitivamente fijado el destino de Alemania. Producción. Alejandro Concha Gajardo www.alejandroconcha.com. Ahora, en abril de 1909, cuando Bülow se encuentra en Venecia con el Kaiser, sin la mirada alerta de Tirpitz sobre él, consigue por fin el permiso para tratar con Londres la cuestión de la flota y al mismo tiempo proponer un tratado comercial y hasta una alianza. Lo primero se consideraba, todavía el verano anterior, como un ataque al honor nacional, lo segundo, el mismo Bülow lo había rechazado por 2 veces entre 1898 y 1901. Pero ahora era ya demasiado tarde. La antigua maldición de la política alemana de llegar siempre demasiado tarde, probada durante casi todo el siglo, se realizaba de nuevo. Lo que el Kaiser rechazara en Friedrichshof, no pudieron volverlo a conseguir sus representantes en Londres 9 meses después. Reval, Bosnia y el Daily Telegraph habían transformado la opinión en Inglaterra. Ya está Europa dividida en 2 campos, dijo Graham Metternich. Solo de tarde en tarde podremos ya hablar francamente. Con esto, Tirpitz se hizo todavía más exigente. Mientras Bülow le echaba encima toda la responsabilidad, alegando que su programa de construcciones había privado a Alemania de la confianza de Inglaterra, y mientras, en un gran consejo, en junio de 1909, no solo Metternich, sino hasta Moltke, eran partidarios de una inteligencia, Tirpitz aumentaba sus exigencias y declaraba que quería seguir construyendo con la misma intensidad hasta 1920. El mismo Bethmann luego intentó, por su parte, llevar más lentamente la construcción de la escuadra. Para hacer más visible la superioridad de sus cualidades, Bülow había propuesto a este funcionario para sucesor suyo, y no sin razón pudo decir Ballin. Bethmann es la venganza de Bülow. Bethmann no trajo al desempeño de su misión sino lo que había traído Caprivi: fidelidad y disciplina, faltándole también lo mismo que le faltó aquel conocimiento de los asuntos y del extranjero y conocimiento de las gentes en general y de los individuos en particular, aunque, por otra parte, también le faltaba el sólido sentido común de que Caprivi dio muestras en varias ocasiones. En cambio, le aventajaba mucho en cultura, pero esta, por desgracia, le fue de muy poca utilidad en su ministerio, mientras, como hombre civil que era, aparecía con menos autoridad que el general, lo mismo ante los ojos del Kaiser que ante los de los alemanes. Bülow podía disfrazarse de husar cuando tenía que luchar con los generales, Bethmann recordaba siempre a Don Quijote, sus ideas democratizantes nunca rebasaban el nivel del libro de texto. La problemática cultural que le atribuyen los intelectuales nunca dio su fruto, sin contar con que al Kaiser siempre le habría resultado insoportable, por muy artísticamente que se le hubiese presentado, cosa de la que, por otra parte, no era capaz. En realidad, Bethmann era más astuto y ambicioso de lo que parecía. Cuando su protector Bülow, en septiembre de 1909, se dirige a él rogándole que le defienda oficialmente de las calumnias que le atañen, Bethmann aconseja al Kaiser que no cumpla este simple deber de caballerosidad y escribe a Bülow que, por desgracia, el Kaiser se ha negado espontáneamente, a 24, 210. Más tarde, durante la guerra,
Cuando el Kaiser se irrita con Bernstorff porque los Estados Unidos habían entrado en la guerra, Bethmann abandona de modo parejo al embajador, a pesar de ser él quien le prescribiera su política y del mismo modo, en el día más decisivo de su vida, a mitad de la guerra, flaquea y, contra sus convicciones, transfórmase en un canciller aparente, solo por la ambición mezquina de seguir en su puesto. Lo primero que hizo Bethmann al ser llamado al poder fue asegurarse un consejero entendido en la materia, pues ya antes de que Kiderlenbacher fuese llamado a dirigir la política exterior se había hecho aconsejar de este, en largas cartas, respecto a las decisiones que convenía tomar, lo mismo en las cuestiones de orden general que en los casos particulares. Después, según el mismo Kiderlen declara, escribía el dictado de este, con objeto de que, figurando con su letra en las actas, pasaran tan bien como de su propia cosecha, tan menudamente astuto era el tal Bethmann no luego. El que, en último término, el Kaiser volviese a llamar a Kiderlen después de haberlo tenido alejado durante 10 años era una prueba más de cierta fatiga e íntima desesperación que habían ido apoderándose de él desde la caída de Bülow y Eulenburg. Bueno, tome usted a Kiderlen, dijo a Bethmann, pero no sabe usted qué piojo se echa a la cabeza y, en realidad, Kiderlen fue el único hombre que el Kaiser resistió junto a sí contra su voluntad, antes de la guerra. Más razonable que sus antecesores, aunque con frecuencia extraviado por su ingénita brutalidad, el obstáculo con que principalmente tropezó Kiderlen durante los 2 años de su cargo fue, ante todo, la falta de confianza de su soberano, que fue ya causa de que el ascenso llegara demasiado tarde y de que, en el intervalo de aquella espera interminable, una vida de depravación lo consumiera prematuramente. Aquellas manos pesadas aún podían agarrar y apretar fuerte, pero ya no le era posible modelar. Sobre todo, a él, lo mismo que antes a Bethmann, le faltó el arte de Bülow para dirigirse al Kaiser, cuya vanidad había ofendido en otro tiempo con una famosa carta interceptada. La circunstancia, además, de que, a la sombra de Holstein, se hubiese puesto, antaño, en contra de Bismarck, estaba ya muy lejos de ser una recomendación para el Kaiser, que meditaba ahora en secreto lo que aprendiera del viejo canciller, y el que hubiese roto con Eulenburg más bien le perjudicaba, pues el Kaiser, en su fuero interno, continuaba suspirando por el amigo, hasta el punto de llegar a confesárselo así a un íntimo, al pasar un día en el tren frente al castillo de Liebenberg. Por último, la grosería natural de Kiderlen y su carencia absoluta del sentido de adulación no lo hacían del todo grato a su soberano y así fue como ninguno de estos dos políticos consiguió imponerse a los guerreros de mar y tierra, ni ante el Kaiser ni ante los burgueses. Kiderlen era más duro que Moltke, pero Bethmann era más blando que Tirpitz, y aunque el Kaiser no quería a este, le temía. Además, Tirpitz tenía un plan afilado y resonante como de hierro que oponer a la política un tanto roma y opaca de la Wilhelmstraße, a que veíanse condenados los dos epígonos de una época sensacionalista. El Kaiser se sentía pacifista. Este desdichado asunto de Marruecos tiene que concluirse tan rápida como definitivamente. Hágase lo que se haga, Marruecos será francés. De modo que a salir decorosamente del asunto. Pero Kiderlen era más obstinado, y proyectaba un nuevo ataque en Marruecos, ahora que los franceses se armaban contra Fez, para, con un par de puertos en la mano como fianza y un gesto marcial, compensar la desgracia de la última aventura y conseguir nuevas colonias. Por segunda vez en la cuestión de Marruecos, tuvo razón el Kaiser en contra de la opinión de sus consejeros. Lo mismo que la primera vez se negaba a desembarcar en Tánger y únicamente cedió ante la presión de Bülow, así ahora, en el verano de 1911, defendíase contra el plan de Kiderlen y oponía ciertos reparos al envío de unos barcos de guerra. Ahora, como antes, una mirada al abismo bastó a detenerlo. La otra vez fue un trozo de hierro que le arrojó a la cara un obrero alemán, ahora, el anillo de hierro de una alianza europea. Una fatalidad, que casi podemos calificar de lógica, impulsaba a sus consejeros a querer ejecutar golpes teatrales precisamente donde él menos deseaba. Tampoco Kiderlen quería la guerra, y confesaba la imposibilidad de demostrar los abusos de Francia en Marruecos. Aunque copiando el estilo de Bismarck, en julio de 1911 declaraba el Kaiser al canciller, que apenas si tenía idea del asunto. Nuestra dignidad ha perdido mucho, en último término, tendremos que luchar, Amman, Bilder, 88. En realidad, no quería sino recordar a los franceses que Alemania existe todavía. Quizás encontremos un alemán que,
Por patriotismo, se deje matar a palos en Marruecos, y entonces podremos intervenir para protegerlo. Deutsche Revue, 46, 201. Su idea, sencillamente, era repetir el gesto de Tánger, sin calcular que Francia no volvería a sacrificar por segunda vez a un Delcasse y que ahora podía contar con nuevos y poderosos enemigos. Revólver en mano quería Kiderlen obtener ciertas compensaciones, y en Kiel consiguió que el Kaiser, que hasta entonces se había resistido a ello, diese la orden de mandar, como demostración, la cañonera Panther, con una tripulación de 150 hombres, a Marruecos, donde, entre franceses y españoles, tenían más de 100.000 soldados. Cuando, a consecuencia de esto, unas lacónicas negociaciones con Cambon no condujeron a nada, escribe el Kaiser. ¿Qué demonios puede hacerse ahora? Esto es una pura farsa. Si perdemos el tiempo y dejamos pasar este momento precioso, los ingleses y los rusos reforzarán las espaldas a los atemorizados franceses y le dictarán lo que están dispuestos a concedernos magnánimamente. Esa especie de diplomacia es demasiado fina y elevada para mi pobre cerebro. Al decir esto tenía razón, como también cuando, al poco tiempo, prohibió a Kiderlen las amenazas. Así, de todas las consecuencias que trajo consigo la malhadada política de estos estadistas, como de la desconfianza y el ridículo que sobre ella hiciera recaer Europa entera, conviene que eximamos al Kaiser de toda responsabilidad personal. Únicamente cuando, a lo lejos, volvía a perfilarse el problema de Inglaterra, el Kaiser, aún en estos años pacíficos, sentíase de nuevo el de antes y así, durante todos estos años, los márgenes de las actas aparecen plagados con las más terribles fulminaciones imperiales contra Inglaterra. Mentira. Miente el muy perro. Inglaterra. Tío. Encantador sujeto el tal rey séptimo. Inconcebible frescura. Fariseos. Hurra, ya tenemos ahí a los bribones de los ingleses. En los años 1911 y 1912, la cuestión de la escuadra pasó por un periodo agudo y se transformó en un duelo entre Metternich y Tirpitz, en el que aquel quería detener la construcción y este seguir construyendo sin cesar. En nuestra marina existe la opinión, escribe con firmeza Metternich desde Londres, de que en cuanto hayamos dado unos pasos más en la construcción de la escuadra, Inglaterra se conformará con lo inevitable y seremos entonces los mejores amigos del mundo. Es un error fatal. El temor producirá otros frutos. Nos colocará frente a una Inglaterra cada vez más armada. La alternativa es limitar o pegar. Mas para lo segundo nos falta un objetivo nacional. Para contrarrestar esto, Tirpitz encargaba al agregado naval en Londres informarse sobre la inminencia de un próximo ataque por parte de Inglaterra, y con ello ganaba fácilmente el ánimo del Kaiser. Este escribía en agosto de 1911. Una mayor consideración hacia Alemania solo podrá conseguirla una escuadra mayor, que meterá en cuidado a los ingleses y los decidirá a una avenencia. La mayor consideración, el miedo de los ingleses, los antiguos motivos, los motivos de siempre. Todo ello para lograr el respeto de aquella familia única e inconquistable, pues cuando el Kaiser dice o escribe, los ingleses, piensa siempre en la abuela y el tío, y más tarde en el primo Jorge. Mientras, en Rominten, el clan de la escuadra trabaja para convencer al Kaiser. Kiderlen, furioso, escribe a un hombre de su confianza que tiene allí. El Kaiser no debe oír solo, aisladamente, a una de las partes, sino a todos sus representantes, pues actualmente nos encontramos en una encrucijada, y la situación es demasiado seria para decidirla a tal distancia de la capital y sin consultar a los consejeros que su majestad misma eligió libremente. Pero, al releerlas, estas frases varoniles asustaron al nuevo Bismarck, y borró unos cuantos conceptos. Únicamente Metternich permaneció firme en sus informes, y bastó para que se lanzase contra él el ataque del partido de la flota y pagase pronto la audacia. De haberle hecho caso, escribió por entonces el Kaiser al margen de uno de sus informes, no tendríamos ahora un pueblo extraño en nuestra política naval, y eso yo, como jefe superior de los ejércitos de mar y tierra y como emperador, ni lo puedo tolerar ni lo toleraré. Eso sería una humillación para nuestro pueblo. Seguiremos adelante con las construcciones. Metternich lee esta anotación, pero, a pesar de ello, en diciembre de 1911 vuelve a prevenir, sin otro resultado que el Kaiser se ría de él. El pobre hombre no tiene remedio. Su estribillo se reduce a que no nos sigamos armando, a fin de que Inglaterra conserve su buen humor. Sin embargo, con firmeza ejemplar,
Pronto vuelve Metternich a la carga. Estoy plenamente convencido de que mi actitud no tiene la aprobación de su majestad. Pero faltaría a la verdad si informase de modo distinto, y no puedo vender mi convencimiento, ni siquiera al precio del favor de mi soberano. Además, dudo de que conviniese al servicio de vuestra majestad una información engañosa, aunque agradable, a riesgo de vemos súbitamente ante el caso de una guerra con Inglaterra. Con que media docena de excelentísimos hubieran contradicho tan virilmente al emperador, todavía continuaría este siéndolo. Ni Beckman ni Kiderlen piensan en hacer depender su permanencia en sus puestos del aplazamiento de un proyecto, aunque ellos lo consideren perjudicial. Así, pues, mandan a Ballin a Londres, para entendérselas con Churchill y Cassell. Churchill le dice: esta continua competencia en los armamentos tiene que conducir a una guerra en los 2 próximos años. Pero cuando Metternich repite a Ballin, de palabra, sus argumentos, este contesta: es inútil, los nervios del Kaiser no pueden resistir más tiempo esa tensión. Metternich: yo creía que no se trataba del Kaiser, sino del imperio, y aquí queda nuevamente demostrado como también Ballin, pacifista por convencimiento y por interés, se pone, sin embargo, al servicio de unos sentimientos del Kaiser que desaprueba. Producción: Alejandro Concha Lajardo, www.alejandroconcha.com. En febrero de 1912, Lord Haldane, ministro de la guerra, va a Berlín para hacer un nuevo intento. Haldane habla con el Kaiser y con Tirpitz en nombre de todo el gabinete y, con el consentimiento del rey, expone la perspectiva de un imperio colonial en África y propone la supresión de un número igual de barcos por cada parte. Sin embargo, no consigue más que el aplazamiento por un año del nuevo proyecto alemán, luego siguen negociaciones por escrito sobre las tripulaciones y los cañones. Pero cuando Grey dice a Metternich que nada teme mientras esté Bethmann Noruega en el poder, pero que, como este no se hallará siempre, tiene que precaverse para el futuro, el Kaiser, mortalmente ofendido, rompe las negociaciones con un pretexto cualquiera y escribe, furioso, al margen del informe: jamás he oído que se firme un tratado con un solo gobernante e independientemente del soberano. De esto se deduce que Grey no tiene ni idea de quién es el amo y de que soy yo el que gobierna. Esto, y un afectado discurso de Churchill, en el que habló de la escuadra de lujo de Alemania, decidió el rompimiento. Tirpitz hizo intervenir hasta a la emperatriz, a la cual dijo: Majestad, se trata de la corona de sus hijos, hasta que ella fue a ver a Bethmann Noruega para rogarle que se decidiese. Metternich es destituido de su puesto por haber faltado a su deber, y Tirpitz triunfa. ¿Y que soy yo el que gobierna? Con estas palabras demostraba nuevamente Guillermo II su ingénito sentir de autócrata, y ello no era una frase a lo Rey Sol, a cuyas espaldas sonríen los ministros, sino la expresión de una irrevocable decisión. El Kaiser, empujado a un convenio por 3 de sus consejeros políticos, estaba en completa libertad de fijar con Haldane o por medio de Ballin aquellas vacaciones de la escuadra que tanto deseaba Inglaterra. Lloyd George, Grey, Haldane y hasta Churchill trataban una vez más de aliviar el presupuesto de las gigantescas sumas que costaban las nuevas construcciones. Ninguna mayoría en el Reichstag ni en la opinión pública ejercía presión sobre el gobierno para que éste apresurase la construcción de la flota, ni nadie influía en el Kaiser en este sentido, aparte de una docena de marinos y, tras ellos, unos cuantos centenares de mil de burgueses fanfarrones. De la noche a la mañana podía el Kaiser despedir a Tirpitz y nombrar en su lugar a otro más moderado, en la seguridad de que el pueblo habría exhalado un suspiro de alivio bastante más sonoro que las vociferaciones de los pangermanistas. La decisión de Inglaterra en 1914 no se habría vuelto contra nosotros, y la guerra se habría evitado, o la habríamos ganado. Pero el Kaiser no podía obrar así, su modo de ser lo llevaba por otros caminos. Eran demasiado profundos aquellos celos, sin cesar renacientes, y el antiguo grito de su alma herida: no ceder ni una pulgada ante aquel país, no plegar jamás el pabellón, no suprimir ni un barco ni un cañón. Que no tengan que disparar nunca, tal era su deseo. Pero, siempre alerta y amenazadores, habían de suscitar el respeto de aquella dinastía orgullosa, tal era su voluntad. Este secreto amor por Inglaterra, frustrado siempre por el odio, la cólera y los celos, aparece nuevamente a la muerte del tío. Se siente aliviado con la muerte del mortal enemigo, pocas horas después de haber recibido la noticia, y junto al pésame del canciller, escribe:
La política de intrigas que tenía jadeante a Europa acabará ahora. Yo creo que, en general, habrá una mayor calma en la política europea, aunque no fuese sino por eso, ya sería un beneficio. Los que más sentirán la muerte de Eduardo VII, aparte de su pueblo, serán los galos y los judíos. Pero inmediatamente después, durante los funerales, surgen de nuevo los antiguos recuerdos. Un corazón humano desborda de alegres reminiscencias de los días juveniles, y entre los chismorreos de la corte, el ingenuo deleite en las aclamaciones de la muchedumbre y el cansado ajetreo de la política encontramos lo siguiente en el largo telegrama descriptivo que envía al canciller, a 28-327. En el castillo de Windsor me han sido designadas las habitaciones que fueron de mis padres y en las que de niño jugué con frecuencia. Muchos y muy diversos fueron los recuerdos que asaltaron mi corazón. Volvieron a despertar en mí ese sentimiento del hogar, que tan frecuentemente me une a estos lugares y que, en vista del curso de la política, tanto me ha hecho sufrir personalmente en estos últimos años. Me siento orgulloso de poder llamar a este lugar mi segunda patria y de ser miembro de esta familia real. También encontré, en esta ronda de mis recuerdos, un lugar donde una vez, de niño, después de haber comido demasiado budín, vomité espantosamente. Mis mejores saludos. Viendo cómo cierra este largo informe de duelo con este recuerdo cómico, tiernamente evocado de las brumas de la niñez, no puede uno menos de contemplar también con cierto enternecimiento el destino de un hombre al que su demonio obliga constantemente a odiar lo que hubiera querido amar. 4. Durante todo el verano de 1912 se cernió sobre Europa la amenaza de la guerra mundial. Por primera vez estaban los Balcanes unidos contra Austria, el gran antagonismo que desde hacía 30 años viniera intranquilizando al continente todavía más que la cuestión de Alsacia y Lorena. La lucha entre Austria y Rusia había vuelto, además, a agudizarse, aunque ninguna se atrevía a sacar la espada y el Kaiser menos que nadie. Ya el año de la cuestión de Bosnia, al notificarle su embajador una nueva campaña de los paneslavistas en favor del predominio militar, escribió al margen del informe. No han sufrido aún lo bastante. Incalificable insensatez. Sacrificar cientos de mil de vidas para volver a dejar las cosas como estaban. Si estas palabras hubiesen expresado realmente su convicción, ellas solas le habrían salvado ante la historia, pero, tan superficiales como sus 100 discursos amenazadores, no representaban sino la impresión de un momento, como este fugaces, y, en la hora decisiva, olvidadas quedaron en las profundidades del corazón. La guerra de los Balcanes, en octubre de 1912, sacudió a todas las potencias. Todas mentían, pero con diferentes matices. En San Petersburgo se mentía con frescura, en Londres, con precaución, en Viena, con frivolidad, y en Berlín, con estupidez. Cuando Turquía, rápidamente derrotada, solicitó la mediación de Alemania, el Kaiser prohibió terminantemente el intentar cualquier acción que pudiese ser tomada por la cuádruple como pretexto para caer encima de su país. Aún a riesgo de parecer demasiado indiferente a las demás potencias, 11,12 y, realmente, hasta que otras potencias se prestaron a intervenir como mediadoras no se adhirió Alemania a la iniciativa. En la conferencia fue más razonable que sus propios ministros, llegando hasta a negarle al delegado austríaco, conde Berchtold, que de nuevo buscaba la guerra con Serbia, el derecho a separar este país del mar. Por esta cuestión echaría aún menos sobre mis espaldas una guerra que por la cuestión de Sandjak. La Triple Alianza no protege más que las actuales posesiones de los estados en cuestión y no las pretensiones ulteriores. Así, ya no podría responder de ello ni ante mi pueblo ni ante mi conciencia, y cuando Bethmann le previene contra una posible ruptura de la alianza, Guillermo renueva las advertencias pacíficas a la belicosa Austria, descartando toda posibilidad de una guerra, en que tendríamos que jugárnoslo todo y que podría representar hasta el hundimiento de Alemania. Y todo por Albania y Durazzo. En el Tratado de Alianza no se dice en absoluto que el pueblo ni el ejército alemanes estén al servicio ni al capricho de la política internacional de otro Estado. Palabras de oro. Repetidas 2 años después, hubieran podido evitar la guerra mundial. Pero 2 semanas más tarde, en una partida de caza con el heredero del trono austríaco, Francisco Fernando, cambia de modo de pensar, y, de pronto, declara que el momento es demasiado grave para poder asumir la responsabilidad de continuar evitando que Austria defienda sus intereses.
Este cambio de opinión, debido a la influencia personal de un príncipe en una cacería o en una hora de sobremesa, demuestra la volubilidad femenina de su carácter. Como es natural, las consecuencias políticas no tardaron en producirse. Conferencia de los Estados Mayores aliados en Berlín, acuerdo de avance simultáneo, discurso del canciller sobre la fidelidad debida a los aliados. En suma gran peligro de guerra. Hasta que todo pasó no notaron en Berlín que habían sido burlados por Viena, que no buscaba la guerra, sino un éxito diplomático personal, para cuya consecución no había vacilado el conde de Berchtold en jugar con la guerra mundial. Pero el Kaiser lo había tomado realmente en serio y pidió que se instruyera al pueblo, por medio de la prensa, sobre las necesidades vitales de Austria, pues, de otro modo, cuando llegue la guerra, nadie sabrá los intereses que hacen intervenir a Alemania en la lucha. Pero Rusia, una vez más, se echó atrás, decidiendo con ello la cuestión, no sin que Poincaré, con gran consternación, se devanase los sesos tratando de explicarse los motivos ocultos de este cambio de postura. Nuevamente, el Kaiser se hace el sordo a las voces de Inglaterra. Los generosos ofrecimientos de Grey respecto a Oriente quedan anulados por las desconfianzas y las exigencias desmesuradas, exactamente lo mismo que hace años, cuando la oposición de Holstein a Chamberlain. A raíz de esta negativa, Francia llega de nuevo a un pacto, esta vez con Inglaterra, en parte conocido por el nombre de Correspondencia Cambon. Ahora sabemos, escribe el Kaiser, lo que podemos esperar. Cualquier potencia cuya ayuda podamos conseguir, buena es. Se trata de la vida o muerte de Alemania. 8-12. A tal punto han bajado las pretensiones. El imperio se encuentra ya tan aislado, que hasta el mismo Kaiser tiene que reconocerlo, dispuesto ya a agarrarse al primer brazo que se le ofrezca. Así, le vemos escribir en marzo de 1913. La política de Austria frente a Serbia fue una equivocación. Hay, pues, que aconsejarle que se retire. Austria debe tratar con tiento a los eslavos si no queremos que todos ellos se refugien en brazos de Rusia. Con estos pensamientos pacíficos intentaba el Kaiser derribar a Berchtold, aunque no lo consiguió. Pero ya entonces reconoció el peligro, provocado exclusivamente por la ligereza y la ambición de unos cuantos aristócratas de Viena. De igual modo, cuando Serbia salió fortificada de la paz de Bucarest, y la política exterior de Viena, cada vez más sin brújula, continuó moviéndose al compás de su política interna, cada vez más inepta, hasta el Kaiser comprendió que la alianza con un imperio en ruinas entrañaba el riesgo de una suerte final pareja. Sentía aproximarse la lucha entre germanos y eslavos, como él los llamó siempre, y no podía menos de confesarse que los germanos se hallaban atados, en aquel conflicto, por un pacto nacional, a un estado semieslavo. La tesis de Holstein sobre la indisolubilidad de esta alianza, tan rápidamente refutada por la historia como su segunda tesis de la eterna enemistad de Inglaterra y Rusia, junto con la intranquila política del Kaiser, simbolizada por su constante viajar, habían aislado en tal forma al imperio, que todo arrepentimiento llegaba ya demasiado tarde. Hasta el mismo Tchairsky, tantos años embajador en Viena, se preguntaba en mayo de 1914. Si valdrá, realmente, la pena de haberse unido tan íntimamente a esta nación que cruje y hace aguas por todas sus grietas, para luego tener que arrastrarla penosamente a remolque. A pesar de lo cual en Berlín no tenían gran confianza en la fidelidad de Austria, extremo que hace aún más insensata la actitud de Alemania, a la que antes Schuwalow y más tarde, en la misma primavera de 1914, Sassono, habían dicho: dejen ir a Austria y dejaremos ir a los franceses. Esta situación del imperio, a la que contribuyeron muy principalmente sus propias decisiones, la reconocía claramente el Kaiser, quien, por otra parte, no se sentía impulsado por ninguna razón sentimental a considerar la alianza como de un gran valor. Su cariño al viejo emperador, a pesar del culto que oficialmente aparentaba rendirle, simplemente por creer que cuadraba bien en su actitud de paladín germánico, respetuoso de las tradiciones, era, en el fondo, muy moderado, y, por lo que se refiere al heredero del trono austríaco, eran tan distintos en su modo de ser como en su aspecto exterior. Duro, salvaje, sin el menor atractivo personal, ceñudo y misántropo, recatado y valiente, brutal y avaro, ni orador ni políglota, pero cazador y jardinero apasionado, tierno solo como esposo y como padre y sin el menor deseo de ostentación ni de aparentar lo que en realidad no era, tal aparecía Francisco Fernando el polo opuesto,
en suma, del Kaiser Guillermo, sin más rasgo común con el que su carácter autocrático ni más lazo de unión que un pacto, por ambos soportado con un sentimiento muy semejante al de los viejos cónyuges mal avenidos soportando el antiguo vínculo matrimonial. Cuanto más desconfiaba el Kaiser de Austria, tanto más trataba de asegurarse a los Balcanes, sobre todo en los últimos tiempos. En la conferencia había apoyado a Serbia contra Viena, a los búlgaros los señalaba como el pueblo del porvenir, tan difíciles de contentar en su desarrollo como antes lo fueron los prusianos. A los griegos, cuya reina era ahora su hermana, le hizo conseguir Caballa, venciendo grandes resistencias, convencido, por la prosperidad que había podido observar en Corfú, de que Grecia era un país sumamente rico. Respecto a los turcos, cuya vida o muerte había quedado indecisa, trataba, como de costumbre, de jugar con dos barajas. Pues sí, de un lado, escribía preparativos para el reparto de Turquía, que por lo visto se halla más próximo de lo que se cree. Atención. Que el reparto no se haga sin nosotros, y en su fuero interno reservaba la Mesopotamia a Alemania. De otro lado, en noviembre de 1913, mandaba allí como general en jefe del primer cuerpo de ejército al general Liman von Sanders, excitando con esto a los rusos e intranquilizando a los ingleses, que también andaban mangoneando por allí, aunque más bien por mar que por tierra. No obstante, al final tuvo también, una vez más, que ceder en el punto más importante de esta empresa temeraria. Únicamente en la cuestión de la escuadra permaneció absolutamente intransigente y, sin embargo, él sabía perfectamente, desde hacía 5 años, que, encerrado como estaba en un círculo de hierro, únicamente la mayor cautela podía conservarlo a él y a su imperio. 5. La semana de que él estaba en su apogeo. El Kaiser, en uniforme de almirante, dirigía la regata bajo el toldo de Hohenzollern. Era el 28 de junio de 1914, a las 3 de la tarde. Si miraba hacia el este, veía unos cuantos barcos negros recortando su sombría silueta sobre el soleado horizonte y luciendo en sus mástiles la bandera de la Union Jack. Churchill había deseado estar presente, pero no se había llegado a un acuerdo sobre la forma de la invitación, perdiéndose así esta última oportunidad de una explicación sosegada, por la simple razón protocolaria de que el inglés, que había manifestado confidencialmente su deseo de ser invitado, estaba en la obligación, a juicio de los alemanes, de manifestarlo así oficialmente. Pero lo curioso es que Briand tampoco estuviese presente, a pesar de haber sido invitado por mediación del príncipe de Mónaco. ¿Cuál podía ser la causa de ello? Mas he aquí que, en el momento en que el Kaiser se halla más interesado en la regata, acércase una canoa automóvil indicando por señas que trae una comunicación. El Kaiser, sin embargo, no lo consiente, ordenando que le dejen en paz, pero el oficial que viene en la canoa no cede y, después de exhibir un telegrama, lo mete en su pitillera y lo lanza a la cubierta, para que el marinero más próximo lo recoja y entregue al soberano. Acto realmente atrevido. Pobre de él si la noticia no vale la pena de la molestia. El Kaiser lee. Hace 3 horas, el archiduque y su esposa han sido asesinados en Sarajevo. De manera que ahora tengo que volver a empezar, son sus primeras palabras. Inmediatamente, bandera a media asta, la regata y la semana de Kiel, suspendidas, y regreso a Berlín. El tirador serbio, que, con el nombre doblemente simbólico de Gabriel Princip, origina la catástrofe mundial, alcanzó en pleno corazón al Kaiser. No por el príncipe asesinado, que nunca había sido su amigo y que no le arrancó ni una palabra de conmiseración. La bala del serbio había herido en él algo mucho más profundo que la amistad, esto es el centro mismo de su concepción del mundo y de su fe más íntima. Por la gracia de Dios tal era el sentimiento más hondo del alma de Guillermo II, pura y sinceramente profesado, manantial y justificación, a la vez, de su amor propio, y este sentimiento es el que le lleva a afirmar, como una obligación, su dominio sobre los demás hombres y a aferrarse, por así decirlo, religiosamente, a los antiguos conceptos de rey y de súbdito. Producción. Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com. Los príncipes son sagrados, puesto que proceden directamente de Dios, tal es su artículo de fe primordial, que le hace sentirse más afín, por lo menos en el trato personal, aún del más enemigo de los reyes, del mismo Eduardo VII,
por ejemplo, cuando se encuentra con él, que de Roosevelt, a quien, no obstante, adulara en honor de su país poderoso. Del mismo modo, aunque despreciando al zar, por considerarle un hombre endeble y soñador, su vida representaba, a sus ojos, mucho más que la del leñador Falleres. Cuando Camus fue asesinado, su corazón no se conmovió lo más mínimo, en cambio, cuando cayó el rey Humberto, levantáronse todos los espectros en torno del Kaiser. Así, no solo toda su política exterior tendía, por esta razón, a la alianza con dinastías, sino que aún, después de 120 años de la decapitación de los Borbones, lloraba sobre las ruinas en las que Jaurès aparecía entronizado, y en la misma Inglaterra, medio republicana, echaba de menos la falta de constancia en las alianzas, capaz de variar al compás de las mayorías, también variables. Igualmente, su fe monárquica fue la que, en el interior, decidió aquella lucha de 30 años contra los socialistas, a los que hacinaba indistintamente con los anarquistas, considerándolos también como simples regicidas. Así, la noticia de Sarajevo, que hería sus sentimientos fundamentales de dignidad y predestinación y al mismo tiempo aguzaba el temor, siempre despierto en él, de correr la misma suerte, tenía que transformar su actitud pacífica de las últimas crisis en un deseo de intimidación y de castigo. 3 incendios serbios habían sido apagados casi exclusivamente por el veto del Kaiser en los 5 últimos años, pero he aquí que el momento tan deseado por los condes guerreros de Viena, los pangermanistas de Berlín, los revanchistas de París y los príncipes belicosos de San Petersburgo, con sus séquitos militares respectivos, había llegado al fin. La guerra mundial, que desde hacía 30 años, en tiempos ya de Bismarck, estuviera, lo menos una docena de veces, a punto de estallar con motivo de las diferencias ruso-austríacas o, mejor dicho, de la falta de juicio de los Habsburgo, nunca habría podido estallar más lógicamente que por esta cuestión de Serbia. Ni la vanidad de Poincaré, ni las provocaciones de Guillermo, ni los gritos de unos cuantos millares de loreneses en los bulevares, ni la insolencia de otros tantos pangermanistas bastarían a probar ante la historia la culpabilidad de sus pueblos respectivos en la guerra. Desde hacía varios lustros, la situación estaba preparada, en los últimos años, el peligro había ido en aumento, pero con él habían aumentado también las precauciones en casi todas partes. Pero, en el fondo, ningún jefe de Estado temía tanto la guerra como el Kaiser ni tenía más interés que él en evitarla. De haber permanecido esta vez también tranquilo, como en las 3 crisis de los últimos años, también ahora habría podido salvar a Europa con su arte de gobernante, a pesar de la actual enemistad de Inglaterra, que era, en este caso, el factor decisivo. Únicamente una profunda sacudida sentimental podía extraviar su temperamento esencialmente pusilánime de la dirección adecuada, y, aún así, por poco tiempo. A principios del mes de julio de 1914, cuya historia hemos de hacer aquí tan ligeramente como la de la guerra, cualquier conocedor del alma humana hubiera podido prever la actitud del Kaiser y definirla en 2 frases: castigo rápido y ejemplar para los regicidas, y, enseguida, supresión prudente de todo sonar de espuelas y de sables. Todas sus pretensiones de superhombre y de dominio habían revivido al disparo del asesino, pero solo por un momento, y así como su megalomanía se había dejado reducir, aquella mañana de enero de 1896, desde la provocación de una guerra con Inglaterra por la cuestión del Transvaal, hasta un sencillo telegrama de felicitación a Kruger, así habría entonces bastado la cabeza de aquel serbio para calmar su sed de venganza. 3 psicólogos con el sentido de la responsabilidad al frente de los gabinetes de San Petersburgo, Viena y Berlín habrían podido salvar, el 1 grados de julio, la situación de Europa, a pesar de todos los militares que deseaban la guerra, lo mismo que la habían salvado varias veces en los últimos 30 años. Witte, Tisza y Bülow lo hubieran conseguido. Pero Iswolski y Berchtold jugaron criminalmente con la idea de la guerra, aquel, para vengarse de su derrota en Buchlau, abandonando Bosnia a los austríacos, para desquitarse de su fracaso en Serbia el año anterior, que atribuía, rencorosamente, a los deseos de paz del emperador Guillermo. 3 emperadores eminentemente antiguerreros se vieron empujados, por su orgullo, los deseos de venganza y la falta de habilidad de sus ministros, a una guerra cuyo peligro para sus respectivos tronos veían por adelantado y que, por consiguiente, los 3 deseaban evitar. Sus 3 pueblos eran, lo mismo que cuantos entraron luego en la lucha,
de sentimientos pacíficos, y no se había suscitado entre ellos el odio mutuo, pues ni envidia comercial, ni odio de raza, ni razón alguna moral o material existían en ninguno de los países europeos que hiciese necesaria esta guerra de ministerios. El sacrificio de la sangre de 10 millones de sus hijos no lo hizo Europa a ninguna necesidad trágica ni a una concatenación fatal de circunstancias, sino al simple antagonismo particular de sus conductores. Lo primero que el Kaiser escribió, a los 2 días del atentado, al margen de las 879 actas alemanas que existen en los preliminares de la guerra, fue: ahora o nunca, d. 7. Cuando, refiriéndose al ajuste de cuentas con Serbia, el embajador en Viena escribe razonablemente: aprovechó todas las ocasiones para aconsejar con mesura, pero seria y terminantemente, contra la adopción de ninguna medida precipitada, escribe el Kaiser, furioso. ¿Quién le ha autorizado a usted para eso? Eso es una tontería y no es cuenta de usted. Después, si la cosa va mal, dirán: Alemania no ha querido. Sirski tiene que dejarse de esas tonterías. Hay que barrer a los serbios. Y cuanto antes, mejor. Y los siguientes días, en todos los informes, pide que se hagan públicas cuanto antes las exigencias de Viena a los serbios. El 5 de julio recibió una carta autografa de su aliado, informándole de que el conde de Hoyos se había declarado partidario del reparto de Serbia. A raíz de ello, de sobremesa, sin consultar al canciller, entrega al embajador austríaco la carte blanche que le había negado antes de la comida. Sin este consentimiento, Austria no habría podido dar un paso. Con él, en cambio, los planes belicosos de Viena eran ya realizables. Los días 5 y 6, como todos los jefes estaban con licencia, estudia con sus delegados las medidas primeras que convendrá adoptar en caso de guerra, cosa excusable en una crisis así, pero no convoca a un consejo de la corona. Inmediatamente, y por desgracia, emprende su habitual viaje de veraneo por el Mar del Norte, en cierto modo empujado por los que, deseando la guerra, conocían y temían su pusilanimidad. 3 años antes, en julio de 1911, la simple noticia de que Kiderlen quería proceder enérgicamente contra los franceses le había producido tal excitación, que desde a bordo había escrito enseguida: en ese caso, tendré que volver inmediatamente a casa. Porque no puedo dejar obrar a mi gobierno en esa forma sin estar presente, para poder conocer detalladamente las consecuencias y tener las riendas en la mano. Lo contrario sería imperdonable. Le roi s'amuse. Y, mientras tanto, nos preparamos a la movilización. No, eso no debe hacerse sin mí. Ahora, durante 3 semanas, siembra de glosas sus informes telegráficos, por las que pueden seguirse sus cambios de humor como en un diario. Todo aquello que suponía algo más que una expansión emocional, todo lo que podía implicar algún propósito o convicción, se telegrafiaba desde Berlín a los embajadores, como orden terminante de su majestad y para pauta de sus negociaciones. Con arreglo a estas órdenes, lanzadas desde a bordo por un hombre excitado, a quien nadie, ni la opinión nacional ni el consejo individual, podían detener o aconsejar, puede decirse que fueron formuladas, modeladas o, cuando menos, autorizadas, durante aquellas 3 semanas de julio, las resoluciones de los aliados. En el informe de Viena del día 10 lee el Kaiser todas las intolerables exigencias que los austríacos se disponen a presentar a los serbios, junto con el siguiente comentario: si los serbios aceptasen todas estas exigencias, sería una solución muy desagradable para el conde de Berchtold, que todavía sigue meditando las nuevas exigencias que se podrían presentar a Serbia a fin de hacer imposible su aceptación, y al margen de esta diabólica sugestión escribe: que desocupen el Sandjak. Y así queda ya armada la bronca. Por otra parte, Austria debe dar este paso inmediatamente, a fin de evitar la unión de Serbia con Montenegro y el acceso de los serbios al mar. Año y medio antes escribía: por esta cuestión, aún echaría menos sobre mis espaldas una guerra que por la cuestión del Sandjak. La Triple Alianza no garantiza más que las actuales posesiones de los estados aliados y no las exigencias ulteriores. Yo no podría responder a estas ni ante mi pueblo ni ante mi conciencia. Una guerra en la que tendríamos que jugárnoslo todo y que podría significar el derrumbamiento de Alemania, y todo ello por Albania y Durazzo. A tal punto le ciega ahora la rabia. Junto a una anotación del mismo informe, en la que se dice que el conde Tisza preconiza la prudencia y la moderación, escribe el Kaiser. Con esos criminales, y después de lo que ha sucedido,
idioteces y debajo. Como en tiempos de la guerra de Silesia. Mi opinión es contraria a los consejos de guerra, ya que en esto siempre acaba por prevalecer el partido de los medrosos. Federico el Grande. Ofendido en sus sentimientos más íntimos, impulsado por el deseo de salir de esa crisis como el más fiel guardián del pensamiento monárquico, rodeado solo del mar y de sus belicosos compañeros de viaje, y representado en casa por dos estadistas de poca talla, olvida todos los argumentos razonables que hasta entonces le contuvieron en las aventuras de los guerreros condes de Viena y exige el castigo de los asesinos. Realmente, hasta se dirá que es el único que no puede esperar, pues, en dos informes de Viena del día 14 anunciando el retraso en la presentación del ultimátum hasta la marcha de Poincaré, escribe por 2 veces. ¡Qué lástima! Un factor decisivo de esta impetuosidad era su convencimiento de que el zar no se pondría al lado de los regicidas. Su eterno error de que los pueblos continúan siendo, como antes, gobernados por los monarcas, la importancia exagerada que concede a la influencia dinástica, derivada de la que su propia dinastía ha conseguido en su país, hacen que ahora ponga a la persona del zar. Por la gracia de Dios, en el lugar del gobierno de Rusia, y, aunque conocía por experiencia la debilidad de Nicolás, escribe por aquellos días, repetidas veces, que éste nunca se pondrá al lado de los serbios. Regicidas contumaces y sin redención. Esta vez fue también su fe en la monarquía la que le hizo creer en la pasividad de Rusia ante la humillación de Serbia, en lugar de admitir su intervención en el asunto y, con ella, la guerra mundial. Este motivo se vuelve a repetir cuando se trata de Inglaterra, sobre cuya intervención en contra ya advirtió desde un principio el príncipe Lichnowsky. Bernstorff y Van Genheim fueron los únicos que vieron anticipadamente la entrada de Inglaterra en la guerra y pusieron en guardia a su respecto. Pero cuando el Kaiser lee estas advertencias, su fe en el elegido de Dios toma una doble forma, y así como cree que no es posible que ningún rey se pueda poner al lado de los regicidas, del mismo modo da por seguro que ninguna voz se atreverá a levantarse contra el derecho de la Casa de Habsburgo a vengar la ofensa como se le antoje. Así, le veremos anotar al margen de una indicación de Grey tendiendo a hacerle intervenir. Porque me iba yo a entrometer a calmar a los austríacos. Esos perros balcánicos son la causa de todo con su crimen y deben ser castigados. Esa proposición inglesa es una desvergüenza increíble. Yo no soy el llamado a hacer, por orden de Grey, indicaciones a su majestad el emperador de Austria sobre la mejor manera de cuidar de su honor. Esto hay que decírselo clara y terminantemente a Grey, para que sepa que conmigo no se juega. Serbia es una taifa de bandidos y debe ser castigada por su crimen. Yo no me mezclaré para nada en un asunto en el que nadie sino el emperador de Austria es el llamado a juzgar. Típico modo de pensar y puro estilo de mandar ingleses, que entiendo rechazar de una vez para siempre. Guillermo II. R. Hasta en la solemnidad de la firma recuerda este documento los que escribía en la época media de su reinado, cuando creía dominar Europa, pero mientras él se niega a calmar a los aliados, exige en París que Francia calme a los suyos. Esto fue escrito el 24 de julio, a la altura de Valolm, antes de conocer el ultimátum de Viena a los serbios, de cuyo contenido no se enteró el Kaiser hasta que fue entregado y que sus ministros leyeron con terror 24 horas antes de la entrega. La excitación que durante toda su vida le produjera Inglaterra despierta ahora todos sus antiguos impulsos y debilidades, la antigua desconfianza y malestar, y, mientras representa el papel del paladín que ha jurado al anciano emperador protección y fidelidad, obligado, por delicadeza, a no preguntar para qué clase de aventuras, revuélvese al mismo tiempo contra los ingleses lo mismo que un chiquillo. De momento en momento crece su excitación guerrera. Ya nada de lo que sucede en Viena le parece suficiente. De nuevo, el día 26, escribe, d. 145, al margen de un despacho de París. Los ultimátums se aceptan o no. Pero no se discuten. De ahí el nombre que tienen y al pie de un informe de Viena, d. 155, según el cual Berchtold ha manifestado al embajador de Rusia que desiste de toda clase de conquistas, expresándose, además, en tono conciliador. Completamente superfluo, dará una sensación de debilidad, lo cual, por lo que a Rusia se refiere, es completamente falso y debería evitarse a toda costa. Austria tiene razones suficientes. El paso dado no se puede traer otra vez a discusión. Asno.
hay que volver a ocupar el Sandžak, de otro modo, los serbios llegarán hasta el Adriático, etc. El mismo día, en otro informe, de 157. Serbia no es un estado en el sentido europeo, sino una partida de bandoleros y cuando Grey, según un informe del mismo día, dice que el peligro de guerra se halla muy próximo, el Kaiser escribe simplemente. No cabe duda de que llegará y cuando el inglés, tratando de evitar la guerra, propone por cuarta vez una conferencia de arbitraje, escribe. Es superflua, yo no tomaría parte en ella a menos que Austria me lo rogase directamente, cosa poco probable. En cuestiones de honor y en cuestiones vitales no se consulta a nadie. Con estas palabras, que el día 26 por la noche fueron telegrafiadas a Berlín y, a la mañana siguiente, de Berlín a Londres, se vino abajo el proyecto de Grey, que, con una conferencia de embajadores, como la del año anterior, quería arreglar el asunto. Aunque bien es verdad que demoró el informar a San Petersburgo de la neutralidad de Inglaterra y a Berlín de la entrada de esta en la guerra, caso de que llegara a declararse, cosa que, oficialmente comunicada, es muy probable que hubiese obrado como dique de contención. En este día 26, cuando toda Europa esperaba, anhelante, la acogida al ultimátum, llega, precisamente, la excitación del Kaiser a su ápice y eso que, en este momento, ya no cree en la actitud de Rusia con respecto a los reyes, pues escribe. Desde su hermandad con la República Socialista Francesa, ya no tiene la gracia de Dios y un poco después. Esto proviene de la alianza de la monarquía absoluta con la República Socialista de los Sans-Culottes. Finalmente, ante la amenaza de Sazonov de que, si Austria extermina a Serbia, Rusia declarará la guerra, escribe, en el argot berlinés. Perfectamente, adelante, pues. En el mismo día, al pie de un informe de Roma, en tono pacifista. Todo eso no son más que tonterías, que se irán resolviendo por sí solas, según la marcha de los sucesos y, a una indicación del canciller para que suspenda la orden de concentración de la escuadra en los puertos, dice. Increíble pretensión. Nuestro canciller civil aún no se ha hecho cargo de la situación general, de 182. Indudablemente, aquellos días de julio, en medio del mar, el ángel bueno del Kaiser le había abandonado por completo. Aún en los días que siguen, cuando Bethmann le previene contra una movilización precipitada, refiriéndose de nuevo a la intervención de Inglaterra y recomendando calma, de 197, el Kaiser le contesta, con una carcajada irónica. Calma es el primer deber del ciudadano. Siempre calma y solo calma. Pero una movilización con calma no cabe duda de que será una cosa nueva y como, en este mismo telegrama, el canciller le pregunte dónde desembarcará, el almirante del Océano Atlántico se burla de la rata de tierra con dos grandes signos de admiración, pues el canciller, en su apresuramiento, no ha empleado la expresión técnica de los marinos. Saltar a tierra. Casi simultáneamente con el Kaiser llegó a Berlín la contestación de Serbia, que era casi la incondicional aceptación tan temida por Berchtold. El Kaiser la lee y, en un momento, cambia radicalmente de modo de pensar. Fue el gesto de preocupación de sus súbditos, que había podido observar en su viaje desde la costa a la capital. Fue el cambio de ambiente. O el contacto con sus consejeros responsables, que finalmente se producía, aunque demasiado tarde. O fue, quizás, el reconocimiento de que no se podía pedir más. Lo cierto es que el día 28, bajo la influencia de la contestación de los serbios, escribe, de 217. Una solución brillante para conseguirla solo en 48 horas. Es más de lo que se podía esperar. Un gran triunfo moral para Viena pero, con él, desaparece todo motivo para una guerra, y el embajador Giesel se podía haber quedado tranquilamente en Belgrado. De haber previsto esto, jamás habría ordenado la movilización. Inmediatamente, se obliga a escribir una larga carta a su secretario de Estado, en vez de las usuales marginalias u órdenes verbales. En ella dice. Esa capitulación humillante es ya conocida urbi et orbe, y con ella desaparece todo motivo para una guerra. Sin embargo, se necesita la ocupación de Belgrado como garantía del cumplimiento del ultimátum y, sobre todo, para que el ejército, que ha sido movilizado 3 veces inútilmente, reciba una satisfacción honorífica y tenga, cuando menos, el placer de haber pisado tierra extranjera. De otro modo, al no haber campaña, podría quedar una impresión adversa a la dinastía, de consecuencias quizá deplorables.
En el caso de que su excelencia comparta esta opinión, yo propondría se comunicara a Austria nuestra enhorabuena. Ciertamente que ya no existe motivo para una guerra, pero es necesaria una garantía de que las promesas serán cumplidas. En estas condiciones, yo estaría dispuesto a mediar con Austria en pro de la paz. Esto lo haré a mi manera y con toda clase de precauciones, para no ofender los sentimientos nacionales y el honor de las armas austríacas. No cabe duda de que el ejército debe recibir una satisfacción honorífica evidente, y esta sería una de las condiciones sine qua non para mi mediación. En este sentido, he mandado escribir, por medio de Plesen, al jefe del Estado Mayor Central. Un retroceso, aunque levemente disfrazado, hacia la razón. No se creería oír suspirar de satisfacción, como quien se quita un peso de encima, al hombre civil, condenado eternamente al uniforme. La tempestad ha pasado, ya no hay ni que hablar de guerra, la partida de bandoleros ya no tiene que ser aplastada, el Sandjak no ha de ser ocupado, ni hay que impedir a los serbios el acceso al Adriático, todas las conquistas e incendios se transforman en un paseo militar, no se trata ya más que del honor de las armas y el prestigio de la dinastía, y los regicidas son alabados por su brillante contestación. Al calmarse su excitación, no piensa ya sino en la paz. Demasiado tarde. La caja de Pandora ya estaba abierta. 6. Todo lo que ocurrió en los 4 días decisivos que siguieron provino de su voluntad de paz, y si el Kaiser falsea alguno de sus impulsos anteriores, lo hace con la buena fe de un carácter nervioso que, en cada nuevo estado de ánimo, olvida por completo el anterior. Toda la imprudencia con que en Berlín se dejó obrar al aliado suscribiendo por adelantado en blanco sus decisiones tuvo su origen en las anotaciones marginales del Kaiser. Si las advertencias y consejos que, a partir del día 28, llovieron sobre Viena, hubieran venido 2 semanas antes, como Grey le rogara al Kaiser, si éste hubiese obrado a bordo con la calma de ahora, Viena no se habría atrevido jamás a rechazar la respuesta al ultimátum. Londres habría impuesto la conferencia, y Rusia no habría podido desenvainar la espada. No obstante, he aquí que ahora, cuando toda Europa cargaba, aunque injustamente, fuerza es repetirlo, sobre las espaldas de Alemania la negativa de Viena a aceptar el ultimátum, era, precisamente, cuando el Kaiser se hallaba decidido a trabajar en cuerpo y alma por la causa de la paz. A pesar de que, en fecha tan reciente como la del día 26, negara su confianza en el zar, a causa de su alianza con la República, dice ahora, de 888. Yo ignoraba que Rusia fuese a ayudar a Serbia. No podía prever que el zar se fuese a poner al lado de unos asesinos y bandidos, aún a riesgo de desatar la guerra en Europa. De una mentalidad así es incapaz un germano, mentalidad eslava o latina. Por todos los medios trata ahora de frenar. Su telegrama urgentísimo del día 28 al zar se cruza con otro parecido de 2 gritos de auxilio que, como un símbolo, se cruzan en el leer. El tono en que se refiere a los telegramas rusos es moderado. Pero, en cambio, fulmina, con un odio tremendo, contra sus propios súbditos. Los satis hacen propaganda antimilitarista por las calles. Eso no se puede consentir, proclamaré el estado de sitio y encerraré a todos los jefes del partido, sin excepción de ninguna especie. Más allá de las fronteras se reúne un ejército de 1 millón de hombres, día tras día informan al Kaiser sus funcionarios, y no solo desde Rusia, que ésta moviliza. Pero ello no le atemoriza. En cambio, el que el pueblo de Berlín, o por lo menos una parte de él, se levante, para, en un último esfuerzo, evitar la desgracia, le saca de quicio. Guillermo II, durante toda su vida, temió mucho menos la coalición de fuera que la sublevación de dentro. Únicamente contra Inglaterra sigue tan iracundo como antes, así, mientras, a partir del día 28, las anotaciones marginales contra los demás adquieren un estilo más tranquilo, excepción hecha de algunos cerdos y otros términos zoológicos, a Inglaterra le sigue disparando una granizada de injurias. Es verdad que no le falta razón cuando escribe que Grey, con una sola palabra seria y enérgica en San Petersburgo, los puede hacer callar inmediatamente, pero enseguida van subiendo de punto sus paradojas, hasta acabar echando todas las culpas de Alemania sobre las espaldas de Inglaterra. Perro granuja. Inglaterra es la que lleva la responsabilidad de la guerra y la paz, no nosotros. Esto es lo que hay que proclamar públicamente.
De pronto llega la noticia decisiva, desde hace años temida, desde hace días presentida y ya realidad. Rusia moviliza en la frontera su ejército de millones y aquí que, súbitamente, el sempiterno charlatán, al ver este fantasma que ha tomado cuerpo, se queda mudo, con sus últimas esperanzas le fallan también los nervios. La red terrible, aunque hace tiempo presentida, hasta ahora invisible, parece oscurecer con sus férreas mallas la luz del sol. Se siente a punto de ser envuelto por ellas, y su rabia acumulada y contenida irrumpe torrencialmente y el príncipe ofendido, traicionado y sin tacha, que solo ve sus intenciones y en manera alguna sus culpas, y que, por tanto, se siente objetivamente inocente, desahoga sus sentimientos, hasta ahora a dura apenas refrenados, en un documento realmente magnífico, de 401. Mi misión ha terminado. La ligereza y la debilidad van a precipitar al mundo a la más horrible de las guerras, sin otro fin que la destrucción de Alemania. Pues ya no me cabe la menor duda. Inglaterra, Francia y Rusia se han puesto de acuerdo para hacer contra nosotros una guerra de destrucción. Esta es, en puridad, la situación exacta, que, urdida lenta e implacablemente por Eduardo VII, se trata ahora de poner en acción. La estupidez y torpeza de nuestro aliado le ha suministrado la trampa en que apresamos. De modo que el famoso cerco de Alemania ha llegado a ser un hecho consumado. Inglaterra, que a estas horas debe de reírse a mandíbula batiente de nosotros, ha conseguido el más brillante éxito en su política antialemana, tan tenazmente perseguida año tras año. Labor magnífica, que despierta la admiración hasta de aquellos que se hundirán gracias a ella. Así, Eduardo viene a ser, aún después de muerto, más fuerte que yo, que todavía vivo. Nosotros mismos nos hemos puesto la cuerda al cuello, y todo con la enternecedora esperanza de apaciguar a Inglaterra. Todos mis consejos y mis ruegos han sido inútiles. Y esta es la manera que tiene Inglaterra de darnos las gracias. Se aprovecha el dilema de nuestra fidelidad hacia el venerable y anciano emperador para crearnos una situación que proporcione a Inglaterra el pretexto deseado para acabar con nosotros. Nuestros cónsules en la India y Turquía, nuestros agentes, etc., deben inflamar todo el mundo mahometano y hacer que se subleve contra ese pueblo de tenderos, odioso, embustero y sin conciencia, pues si nosotros nos hemos de desangrar, Inglaterra debe perder, cuando menos, la India W. Nunca, en los millones de palabras por él pronunciadas, ha exhalado Guillermo II un grito tan sincero como este, jamás en su vida ha deseado con tanto ardor el mal al enemigo. Solo una verdadera pasión, y solo una vez en la vida, es capaz de producir un tal estallido de furor. Esta maldición aparece escrita al pie de un informe amenazador de San Petersburgo, en el que para nada se menciona a Inglaterra. Apenas comenzó la movilización rusa, el Kaiser ya reconoció como inevitable la guerra que él viniera tratando de evitar desde hacía 5 años. La actitud de Inglaterra era amenazadora, pero aún indecisa, el conflicto era exclusivamente ruso, como eran rusas la traición y la movilización, y, sin embargo, he aquí que toda la amargura, la cólera, la desilusión y el horror del Kaiser no caen sobre el aliado ni sobre la falsedad de la corte de Rusia, ni siquiera sobre el premier inglés. En aquella hora, la más oscura de su vida, no aparece más que la figura del odiado enemigo, al que creyera haber vencido ya con su muerte, y, junto a él, indecisas, las imágenes de la madre y de la abuela. La ruptura de un vínculo de familia fue, a juicio de Guillermo II, el verdadero origen de la guerra mundial y, como un desesperado, entró el Kaiser en la pugna. No obstante, en medio de estos sucesos conserva la actitud del monarca absoluto y tiene buen cuidado de que todo se haga con arreglo a las formas históricas que le dicta su sentir. Mientras en las demás naciones del siglo XX, los parlamentarios deciden la guerra o la paz, los 3 últimos emperadores se arrojan el guante como para un torneo, aunque sin salir personalmente a la liza para una contienda mortal. Se consultan documentos antiquísimos, a fin de encontrar la fórmula más elegante de reto y de aceptación del desafío, y, así, escriben en la Wilhelmstrae, de 542. Su Majestad el Emperador, mi augusto soberano, en nombre del Imperio, acepta el desafío y se considera en estado de guerra con Rusia. Así chirría por última vez la vieja y oxidada máquina entre los primeros disparos de los fusiles y mientras el Kaiser y el zar cambian mutuamente por telégrafo los más angustiosos llamamientos, en ambos igualmente sinceros, pues ambos tiemblan por su trono, los dos se ven arrollados, contra su voluntad, por la máquina cuya fuerza de destrucción no sospechara hasta entonces ningún rey.
aún con Inglaterra, el odio de familia se vela por un momento en una ficción de parentesco. Como viejos muñecos, el príncipe Enrique y el rey Jorge se prometen paz y amistad, y Jorge y Willy cambian todavía, el 1 de agosto, unos cuantos telegramas, aunque verdad es que son aún más fríos que las despedidas guerreras de Willy y Nicky. Pero más irritado aún que contra el zar, cuyas tropas empiezan ya a disparar, se siente el Kaiser contra el rey de Italia, que comienza a echarse para atrás. Bribón. Granuja, d. 700, dice en una anotación marginal y al rey de Grecia, que se escuda en su alianza con Serbia para justificar su neutralidad, le ordena, al estilo de Federico el Grande. Tenéis que caer sobre Rusia. Apenas iniciado el conflicto, se apodera del Kaiser un sentimiento de orgullo nacional, específicamente germánico, y aunque todos estos soberanos son primos y casi todos ellos tienen una abuela o una bisabuela común, el Kaiser establece fronteras y habla de la felonía eslava, la soberbia latina y la ingénita perfidia inglesa. Al margen de ciertas manifestaciones de Tyrrell y Bunsen, anota que el hijo de un alemán mienta así, y que escriba tales mentiras un alemán, d. 764. Sin embargo, reconoce las faltas alemanas antes que ningún otro y, aunque descarga toda la culpa de la guerra en Rusia e Inglaterra y nunca en París y Viena, junto a un informe del 4 de agosto que anuncia la defección del compañero rumano de alianza, escribe: ya antes de la guerra caen los aliados del árbol de la triple como manzanas podridas. Un fracaso total de las diplomacias alemana y austríaca. Esto debía y podía haberse evitado, d. 811. Estas frases de estilo clásico, que son las últimas de sus marginalias de algún interés, permiten una ojeada a lo más íntimo de su alma en la tarde de su discurso en el Salón Blanco. Breve momento de clarividencia en el que, si no llega a reconocer sus propias faltas, reconoce, por lo menos, las de sus funcionarios. La profunda soledad en que, gracias a su política personal y a su carácter nervioso, han llegado a encontrarse él y su imperio en el espacio de 25 años, va haciéndose cada vez más alarmante a medida que, uno tras otro, le van abandonando sus aliados. Por fin se da cuenta de lo que supone el encontrarse cargado con un cadáver del que todos se alejan, y, para que su sufrimiento sea aún mayor que el de Hamlet con el cadáver de Polonio, el verse obligado a traerlo con sus propias manos a la escena. Jamás, dijo uno de sus confidentes aquella tarde, he visto un rostro tan trágico y descompuesto como el del Kaiser en estos días, t. 238. Guillermo II se veía ahora ante la primera y la última prueba de su vida. A los ojos de la nación y de la historia tenía ahora que justificar sus teorías de autocracia y de derecho divino, y a los ojos de su conciencia había de justificar los actos de su vida. Por primera vez tenía que demostrar valor, fuerza de voluntad, decisión y serenidad, esto es, todas aquellas cualidades que, durante 30 años, jamás exigiera de sí mismo. Pues ahora pasaba legalmente a sus manos aquel poder absoluto que tantas veces se apropiara arbitrariamente y sin objeto. Ahora o nunca, tenía que demostrar que era el amo y señor. D. Emil Ludwig. El Kaiser Guillermo II. Fin del capítulo 7. Producción: Alejandro Concha Gajardo, www.alejandroconcha.com